Buenas tardes, mi nombre es María Soledad Lañas y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la experiencia sensorial. Empezaremos con el sentido de la visión. Fui al mercado y vi una fresa roja, linda, provocativa. Realmente fue ahí donde empezó el sentido de la visión. ¿Y cómo empieza el sentido de la visión? Pues el sentido de la visión comienza en la retina. Una capa de varios tipos de neuronas es la encargada de transformar la luz en impulsos eléctricos. Estas neuronas son los bastones y los conos. Los bastones responden ante los niveles de luz, mientras que los conos responden ante los colores. Del tálamo se envía el pulso nervioso a través de las células bipolares, llegando a las neuronas ganglionales, que son las que forman el nervio óptico. Este nervio óptico se forma cuando se unen sus axones. De aquí el impulso eléctrico proveniente de ambos ojos es llevado hacia el quiasma óptico, en donde se decusa parcialmente, de modo que la información de cada ojo es remitida tanto en el hemisferio cerebral derecho como en el izquierdo. Por ello, cada ojo envía información a cada hemisferio y cada hemisferio recibe información de cada ojo, por lo cual la imagen de un hemisferio es superpuesta con la del otro a fin de crear una representación final de consenso entre ambos lóbulos occipitales. Un descubrimiento bastante curioso sobre la corteza cerebral primaria es que ésta procesa diferentes características visuales en regiones físicamente distintas. Por ejemplo, si se está viendo un cuadro amarillo en movimiento, las líneas horizontales se procesarán en un lugar distinto a las verticales, mientras que otra región procesará el color y otra muy diferente procesará el movimiento. Después de estar en el área visual primaria, la información se vuelven a unir sus diferentes componentes por medio del área cerebral secundaria, formando una representación que no implica de ninguna forma un reconocimiento, de manera en que el cerebro interpreta la imagen formada por el área secundaria aún no se conoce completamente. Seguiremos con el sentido del olfato. Luego de ver mi fresa, la olí, dándome cuenta que es ahí donde empiezan las células bipolares de la pituitaria amarilla que dan inicio al sentido del olfato. Existen 7 tipos de células bipolares, cada una de las cuales capta un solo tipo de aroma. Los aromas básicos son alcanfor, almizcle, floral, menta, éter, pungente y pútrido. Los aromas que podemos percibir son las mezclas de estos tipos. Las células bipolares tienen 2 extremos: el ciliado, en donde se localizan los receptores que reaccionan ante la presencia de sustancias químicas y generan impulsos nerviosos, y otro alargado que penetra en el cráneo a través de la lámina cribosa y se dirige al bulbo olfatario. En el bulbo olfatario se encuentran las células mitrales, las cuales hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma, de tal modo que una única célula mitral recoge la información de múltiples células bipolares similares. Los axones de las células mitrales se unen para formar el nervio olfativo, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente el cerebro sin pasar por el tálamo. Una vez en el cerebro, la información olfativa se bifurca en paralelo hacia 2 áreas olfativas. La primaria, una ubicada en el lóbulo de la ínsula y la otra localizada en el lóbulo temporal. El área olfativa secundaria, según algunas investigaciones, se encuentra en el área orbifrontal. De ser esto verdad, la información olfataria sí pasaría por el tálamo. Continuaremos con el sentido del gusto. Luego de ver mi fresa y oler mi fresa, me dio ganas de probarla. Y es ahí donde se inició el sentido del gusto.
El sentido del gusto tiene 3 pasos antes de llegar al cerebro. El paso 1 se inicia en las papilas gustativas de la lengua. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales llamados receptores gustativos. Son promotoras del sentido del gusto, se encuentran localizadas mayormente en la lengua y en función de su ubicación y características tienen la habilidad de captar un determinado estímulo o sabor. Actualmente se conocen 5 sabores diferentes: el dulce, el salado, el amargo, el ácido y umami. Adicionalmente, investigaciones actuales mencionan la existencia de un sexto sabor, el oleogustus. Es una sensación de los ácidos grasos no esterificados. En el paso 2, una vez que los corpúsculos gustativos generan un impulso nervioso, este es transportado alternativamente por uno de los 3 nervios. El nervio facial, que transporta la información de los 2/3 anteriores de la lengua, donde predominan las sensaciones de dulce y salado. El nervio glosofaríngeo, que transporta la información del tercio superior de la lengua, donde predominan las sensaciones de ácido y amargo. El nervio vago, que transporta la información de la parte alta de la faringe, en donde no existe una clara predominancia de algún tipo de sabor. Esta información gustativa ingresa al encéfalo a través del tronco encefálico, específicamente en el núcleo del tracto solitario, desde donde la información es remitida al tálamo. En el paso 3, desde el tálamo, esta información es llevada al área gustativa primaria, que se ubica en la región más inferior del lóbulo parietal, en la parte más superior del lóbulo temporal. Y es recién ahí en donde estos impulsos nerviosos se interpretan como sabores. Todavía no es claro de qué manera la información gustativa es interpretada, debido a que aún no se tiene con certeza la ubicación de las áreas gustativas secundarias y asociativas. Muchas gracias por su atención.